Bueno, vamos a ver a los sistemas híbridos de energía. Eh, Vamos a ir poco a poco repasando parte de los conocimientos que en principio ya tenemos, y la intención es que podamos proponer algunos sistemas híbridos en los cuales ustedes dimensionen el acople de dos o más sistemas de energías renovables. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Como bueno, ya vimos en otras presentaciones, los sistemas de energía renovable, pues son los que tenemos de este lado. Tenemos sistemas de energía solar, que puede estar dividido en dos ramas: fotovoltaica o solar térmica. Los sistemas eólicos, biomasa, hidráulica, que toma en cuenta a las fuentes por mareas, por olas, por diferencias de concentración en el mar, diferencias de temperatura. También las presas hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos al hidrógeno solar. Eh, Todos estos sistemas los podemos combinar, los podemos acoplar de tal manera que eh, tengamos un híbrido, ¿no? Un híbrido puede ser tomando en cuenta dos o más de estos sistemas. ¿De dónde surge la necesidad de hacer sistemas híbridos? Eh, Como bien bueno saben, incluso a nivel de nuestro país se han hecho algunos comentarios acerca de las energías renovables, sobre que han tenido ciertos percances en el uso de las energías renovables. La red eléctrica ha tenido ciertos percances al poder acoplar estos sistemas de energía renovable. Y es que el acoplar sistemas de energía renovable eh, no es tan simple. Hay algo pues muy especial, que es el control y la estabilidad de la energía eléctrica. Una estabilidad entre la carga, o sea, en quién consume esa energía eléctrica, y la fuente, ¿no? Y cuando tenemos varias fuentes, pues una estabilidad y control entre estas fuentes. Entonces, bueno, el problema, creo que aquí se salteó una diapositiva. Sí. El problema fundamental pues de las energías renovables es que eh, tienen intermitencia. Y pues, si bien eh, esta intermitencia en muchos de los sistemas, como energía fotovoltaica, energía eólica, se utilizan sistemas de almacenamiento. Estos sistemas de almacenamiento, pues de alguna manera intentan dar estabilidad y control a la energía capturada y transmitida, ¿no? Sin embargo, cuando ya hablamos de sistemas grandes, de una planta fotovoltaica, de un sistema de aerogeneradores eh, de cierta potencia ya bastante grande, hablando de varios kilowatts o incluso megawatts, pues no podemos incluir estos sistemas de almacenamiento. El sistema sería demasiado costoso, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos de acoplar estos sistemas, ¿no? De incluir varios de estos sistemas. Como bien saben, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos en la noche no van a producir electricidad. Eh, entonces, cuando tengamos una planta, o sea, hablar de la instalación de una planta de, no sé, 5 megawatts, no es del todo bonito, no es del todo elegante. Hay muchos problemas ahí internos que hay que solucionar.
Dentro de ellos pues es el, el suministro de energía, ¿no? Porque si bien, bueno, hablando de una red eléctrica, hay diferentes horarios en los cuales se va a consumir más o menos energía eléctrica. Eh, Regularmente por las tardes en una ciudad pues es cuando se empiezan a encender eh, luces, las personas regresan a sus casas, entonces empieza a haber una demanda, 5, 6, 7 de la noche, este, incluso un poquito más tarde. Entonces, en ese tiempo de demanda, por ejemplo, un sistema fotovoltaico pues está culminando su día de trabajo, prácticamente ya no está produciendo, ¿no? Entonces, pues acoplar un sistema fotovoltaico a una red eléctrica eh, sin sistema de almacenamiento, pues parece muy poco rentable, ¿no? Hablando un poco de los sistemas eólicos, pues también las corrientes de viento no son siempre constantes, siempre van a haber variaciones. Eh, Cuando haya momentos de tempestad, las máquinas tienen que pararse, dejan de producir, entonces siempre hay pues detalles, ¿no? En algunas ocasiones, pues cuando se hacen híbridos estos sistemas, pues permiten a veces solucionar este problema de la intermitencia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, como comentamos aquí, unir dos o más sistemas de energía puede llegar a reducir los costos y bueno, a poner más disponibilidad de energía. Pero bueno, también no es simple porque como pueden ver aquí, o sea, en el ejemplo que les estoy poniendo, un sistema eólico, combinarlo con un sistema fotovoltaico, pues no es simple porque podemos ver que un sistema fotovoltaico produce corriente directa y un sistema eólico va a producir corriente alterna. Entonces ya ahí hay algo que no es nada más tomar los cables y unirlos, ¿no? No es simple. Entonces, si bien, bueno, ya hay sistemas, por ejemplo, hay inversores que pues permite conectar ambos sistemas y ya el inversor se hace cargo de todo, ¿no? De convertir la corriente directa del panel en la corriente alterna y ponerla en fase con la corriente alterna del sistema eólico, ¿no? Porque también, aunque el sistema eólico produce corriente alterna, no la produce a la misma frecuencia que la ocupa la carga, ¿no? Por ejemplo, aquí en México trabajamos a 60 Hz, entonces también ese es otro detalle, ¿no? que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, pues sí, hacer sistemas híbridos a veces soluciona los problemas de energía, pero no es simple hacer las conexiones, ¿no? Y bueno, esto es solamente un ejemplo, porque hablando de sistemas híbridos, no solamente podemos hablar desde un punto de vista eléctrico, ¿no? También desde un punto de vista térmico, podemos hibridar sistemas, combinar térmico, eléctrico, etc. Bien, o sea, lo que les comentaba, los sistemas híbridos de energía pueden incluir diferentes formas de energía. Las dos formas principales de energía pues es trabajo y calor, ¿no? Puede ser trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo magnético, o hablando de calor, ¿no? Conducción, radiación, conducción, convección, conducción y radiación, ¿no? Entonces podemos hibridar algunos sistemas como un solar fotovoltaico eólico, solar térmico con eólico, solar térmico con fotovoltaico o incluso los tres, solar térmico, eólico, fotovoltaico, hidráulico, fotovoltaico, eólico. Incluso podemos combinar sistemas
pues de energía no convencional, como generadores diésel, gasolina, con sistemas eólico fotovoltaico. Y así pues podemos hacer diferentes tipos de híbridos que pues nos permitan solucionar un problema. En los sistemas térmicos, bueno, vamos a empezar hablando ya de los sistemas térmicos. Tenemos tres principales. Por ejemplo, los calentadores de agua. Bueno, en energías renovables se utilizan más estos tres, ¿no? Los calentadores de agua, que seguramente ya los conocen, los sistemas de concentración solar, ¿sí? Y los sistemas de secado. Cada uno, bueno, puede tener diferentes aplicaciones. Incluso se puede generar energía eléctrica, ¿sí? Y bueno, estos sistemas también pueden incluir sistemas de almacenamiento de energía. Por ejemplo, aquí el sistema de calentamiento de agua pues tiene su tanque térmico donde se almacena energía. También, bueno, el almacenamiento de energía, ya incluso un sistema de transmisión o bueno, de conversión de energía como un sistema fotovoltaico, porque al final de cuentas no generan, sino lo que hacen es transformar, por ejemplo, la energía luminosa en trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, ya al tener un sistema de transformación y combinarlo con un sistema de almacenamiento, como puede ser una batería electroquímica, pues ya de hecho eso es un sistema híbrido, ¿no? Entonces, pues los sistemas térmicos pueden combinar, pueden tener el mecanismo para convertir esa energía radiante en calor, calentar un fluido y almacenarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar recordando un poco de estos sistemas, después vamos a abordar los demás, como los sistemas de energía fotovoltaica y los sistemas de energía eólica, ¿no? Y a lo mejor podemos ver otros para hacer combinaciones. Bien, pues primero vamos a empezar con este tipo de sistemas de calentamiento de tubos de vacío. Seguramente ya los conocen muy bien. Pues tienen una serie de tubos que se le conocen como tubos de vacío. Tienen una doble capa de vidrio, y en esa entre capa y capa pues se genera un vacío. Estos sistemas tienen un fluido a una presión negativa, y este fluido, al estar a esa presión negativa, se almacena en el interior. Aquí por eso en las puntas siempre se ve de un color plateado, ¿no? Como si tuviera mercurio ahí, ¿no? Entonces esto permite que pues se genere un vacío en ese inter, ¿no?, de las dos capas. Eso tiene una gran ventaja porque pues prácticamente es como el efecto invernadero perfecto, ¿no? La radiación llega con cierta longitud de onda, y en la capa más interna hay un material que viene adherido, que regularmente lo depositan como una especie de spray. Entonces se genera una capa muy fina, muy delgada. Entonces esta capa se calienta, absorbe la radiación, y pues como todo material que absorbe y emite radiación, una vez que la absorbe también va a empezar a emitir energía, ¿no? Y ese material emite energía por las tres fuentes: por radiación, por convección y por conducción. Bueno, internamente hay que tener en cuenta que hay un fluido, ¿no? Entonces, por conducción, a través del mismo y a través del fluido. Entonces, prácticamente la convección y la conducción pues es ganancia, ¿no? Lo único que sí perdemos es la radiación en sí, ¿no? Porque parte de ella la tiene que reflejar, parte de ella se queda ahí encapsulada,
Y en general estos sistemas, ya teniendo en cuenta las pérdidas del sistema de almacenamiento, aproximadamente tienen una eficiencia del 70%. Y esto es para todo un día de trabajo. Entonces, por supuesto, también depende del día que se mida, ¿no? Pero aproximadamente, en términos promedios, estamos hablando de que estos sistemas pueden transformar el 70% de la energía del sol en calentar un fluido, ¿sí? ¿Cómo se dimensionan estos sistemas? Bueno, ya el sistema, el dimensionado es muy simple. Prácticamente hay que tener en cuenta nada más cuántas personas van a usar el agua caliente, si es el caso de que estamos pensando en darle el fin de calentamiento de agua, y pues un promedio de 40 a 60 litros de agua por persona es suficiente, ¿no? Entonces, como ejemplo, si pensamos en una vivienda, en una zona templada, como zonas tropicales, y una vivienda que tenemos 5 personas, y tomando en cuenta que por cada persona entre 40 y 60 litros, pues un sistema con un almacenamiento de 250 litros y más o menos de 10 a 12 tubos es suficiente. Perdón, eh, 25 tubos, ¿no? O sea, son 10 a 12 litros por tubo. Entonces, más o menos 25 tubos. Entonces, un sistema de 250 litros y 25 tubos de vacío, pues es suficiente para satisfacer la demanda de una vivienda de 5 personas, ¿no? Esto en promedio, por supuesto. Si estamos en una zona que es fría, probablemente tengamos que dar más litros por persona e incrementar también el número de tubos, ¿no? Pero más o menos en este margen de 40 a 60 litros por persona. Entonces, como pueden ver, dimensionar este sistema pues ya es muy simple, no tenemos que meternos a entender parte de la transferencia de calor, ya el sistema está muy eficiente. Entonces, estos sistemas de vacío pues podemos también utilizarlos para otros fines, ¿no? No solamente para calentar agua en una vivienda. Por ejemplo, vean aquí este sistema híbrido, ¿no? El fin de todo el sistema es secar frutos, secar algún producto. Vean aquí, tenemos una serie de tubos de vacío. Aquí están los tubos de vacío. Entonces, estos calientan un fluido, en este caso es agua. Esta agua caliente se almacena en este tanque térmico y es bombeada al secador. Aquí adentro del secador hay un radiador por donde fluye el agua caliente, y pues el radiador tiene también un ventilador que sopla aire a través del radiador. El aire se calienta y al calentarse pierde humedad, y pues ya el aire caliente con una humedad relativa baja pasa por los productos y por efecto de difusión empieza a absorber parte de la humedad de los productos, ¿no? Y es así como se seca. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí adentro un motor eléctrico que es aquí mueve el ventilador. También tenemos una bomba que es quien se va a encargar de estar circulando el agua. Entonces vamos a necesitar de electricidad, y para eso pues se implementó un sistema eólico con baterías que echan a andar tanto la bomba como el ventilador. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de una aplicación de un sistema híbrido que toma en cuenta un sistema eólico, el sistema de secado y el sistema de calentamiento de agua térmico, ¿no? Dos térmicos con uno eléctrico. Ok, como primera actividad vamos a, bueno, tomando en cuenta los datos de la diapositiva 7, vamos a determinar el sistema, el tamaño de un sistema de tubos de vacío para satisfacer una demanda de 100 megajoules. Imagínense que tenemos un secador
que requiere 100 megajoules. Entonces, ¿de qué tamaño debería ser el sistema de almacenamiento térmico? Tomando en cuenta que este sistema térmico está ubicado en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Entonces tienen que tomar en cuenta las coordenadas, la altitud y todo eso que ya saben, ¿no? Y con eso pues van a determinar cuál es la energía incidente del lugar, y de esa energía, entonces, de acuerdo a los datos de la diapositiva 7, van a saber eh, cuánta energía van a poder ustedes capturar, y con eso pues dimensionar el tamaño, ¿no? De cuántos tubos y de qué tamaño sería el tanque térmico. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de sistemas, son los sistemas de calentamiento de placa plana. Estos sistemas son un poquito más complejos, pero tiene una ventaja, ¿no? Tiene una ventaja sobre los sistemas de tubos de vacío. Estos sistemas pues los podemos construir a nuestro gusto, también son más resistentes. Por ejemplo, en caso de granizo, los tubos de vacío regularmente pues sufren daños. Estos no, siempre y cuando estén construidos de vidrio templado, estén bien hechos, estos sistemas pues son muy duraderos, muy resistentes. También hay que tener en cuenta que hay algunas aplicaciones donde el agua no se quiere tan caliente. Por ejemplo, los tubos de vacío, internamente, cuando no hay agua dentro y se exponen a radiación solar, el recubrimiento que les platiqué que está adentro en la última capa puede llegar a calentarse hasta 200 grados centígrados. Estos sistemas, cuando no están circulando el agua, es decir, cuando está entrando agua fría, pueden llegar hasta hervir el agua a 100 grados o más. Entonces, algunas ocasiones, para algunas aplicaciones, no se requiere agua tan caliente, por ejemplo, una alberca, ¿no? O si el agua va a ir a cierto proceso, o si, por ejemplo, vamos a circular otro fluido como aceite, ¿no? A veces no se requiere que el fluido vaya a temperatura tan alta. Entonces, estos sistemas quedan muy bien porque los podemos diseñar para que trabajen a cierta temperatura, ¿no? Como pueden ver, pues tienen varios componentes. Tienen una cubierta de vidrio, una placa absorbedora, una rejilla de cobre, un aislante, y pues tienen una carcasa. Entonces, todos estos sistemas van a terminar de definir cuál va a ser la eficiencia, eh, los materiales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tubo vamos a poner acá? No es lo mismo que pongamos, por ejemplo, un tubo galvanizado, un tubo de cobre, un tubo de plata, ¿no? No va a generar las mismas características. El tipo de aislante que nosotros manejemos, el tipo de placa absorbedora, si es galvanizado, si es cobre, de qué material, ¿no? Entonces todo esto va a afectar al final de cuentas a la eficiencia. ¿Qué más? Bueno, los espesores, por ejemplo, del aislante, los acabados también. Eh, Podemos incluir varias cubiertas de vidrio, entonces el número de cubiertas también, qué tan transparentes son, eh, el tipo de fluido que estemos metiendo dentro de los tubos, la separación de los tubos, el diámetro de los tubos, la inclinación. Todos estos factores van a afectar a la eficiencia, ¿no? También las condiciones ambientales, ¿no? Porque este sistema va a estar inmerso en una atmósfera donde también va a estar fluyendo pues aire, ¿no? Entonces va a haber un efecto de convección que le va a estar quitando energía. Entonces, en general, a estos sistemas pues podemos modelarlos. Va a haber una energía de entrada, ¿sí? Una energía de entrada, y de esta energía de entrada una parte se va a ir
el almacenamiento, o sea, lo va a absorber el fluido y se va a almacenar. Y otra parte pues van a ser pérdidas, ¿no? Entonces podemos modelar la transferencia de calor a través de este pequeño modelo matemático, donde vamos a tener el calor total incidente absorbido por unidad de tiempo, y que va a ser igual pues al calor que se transfiere al fluido y que se almacena al final de cuentas, que representa la utilidad, la ganancia, y pues también a las pérdidas que se van a disipar por radiación, convección, conducción, se van a disipar a la atmósfera. Y también aquí hay un remanente que está vinculado a los cambios de densidad, es decir, como el fluido aquí se calienta, y como aquí el fluido está más frío, pues va a haber una diferencia de densidad, y entonces el fluido pues va a tender a ir hacia acá. Entonces ese movimiento también pues es energía. ¿Y de dónde viene? Pues de la radiación, porque es quien lo provoca, ¿no? Entonces parte de la energía de radiación se convierte en energía cinética, por las diferencias de densidad. Y bueno, también van a haber ciertas energías remanentes, ¿no? Que se van a quedar estancadas, ¿sí? Entonces, pero este término de U sobre dt, pues, eh, se puede considerar despreciable para nuestro modelo, y de hecho lo vamos a considerar de una manera más completa. Nosotros tenemos una energía de entrante donde HT es H sub T es la radiación incidente, A sub E pues es el área del colector, y que va a pasar por un vidrio, por un sistema translúcido. Entonces parte de esa energía se va a reflejar, ¿sí? Entonces ya están las primeras pérdidas. Pues lo que alcance a entrar, pues una parte la va a absorber la placa colectora, otra también la va a reflejar. ¿Qué más? Bueno, va a calentar al aislante, va a calentar al chasis, a la carcasa del colector, va a calentar a la placa de vidrio también, y pues van a empezar a haber pérdidas, ¿no? ¿Qué más? Pues también en el sistema de almacenamiento también van a haber pérdidas, ¿no? Y pues también, por supuesto, van a haber pérdidas en las conexiones, ¿no? En las tuberías y todo eso. Entonces, al final de cuentas, de esta energía de entrada, después de todas las pérdidas, vamos a tener una energía útil, que es la que se queda en el tanque de almacenamiento. ¿Cuál es el calor absorbido? Pues bueno, lo podemos determinar de esta manera, ¿no? H sub T, que ya sabemos que es la energía solar incidente. A sub C, no creo que aquí le había puesto A sub E, bueno, hacemos referencia a lo mismo, es el área del colector, ¿sí? Metros cuadrados. Este término, tau alfa entre paréntesis, es el producto de la transmitancia del vidrio y la absortancia de la placa colectora. No es exactamente el producto de los dos, más adelante lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Que este término es no solamente multiplicar uno por otro, ¿no? Sino más bien es como una función. ¿Qué más? Bueno, el calor útil es equivalente a MSP por la variación de la temperatura con respecto al tiempo, donde MSP pues es la capacidad calorífica, presión constante por la masa, ¿no? ¿De quién? Del fluido, porque él es el que gana esa energía, ¿no? Y se almacena al final de cuentas. Las pérdidas
pues bueno, es este término. U sub L son las pérdidas. Va a depender de U sub L, donde U sub L es un coeficiente global de pérdidas por radiación, conversión y convección y conducción. El área del colector, T sub PM, la temperatura media de la placa absorbedora, TA es la temperatura ambiente, y también podemos conocer la eficiencia, ¿no? Que va a ser, pues ahora sí que la energía que se fue al fluido, la energía ganada, sobre la energía entrante, ¿no? ¿Cómo podemos conocer el coeficiente de pérdidas? Lo podemos conocer a través de esta expresión. Es un modelo acoplado, es un modelo empírico, ¿sí? Entonces podemos utilizar este modelo y bueno, aquí están definidas cada una de las variables, ¿no? Por aquí aparece N, que es el número de cubiertas de cristal. Aparece C, que está definido, está en función del ángulo de inclinación. Si el ángulo es mayor de 70, perdón, está entre 70 y 90, usar 70, ¿no? Es como parte del modelo, ¿no? E, que es un término también que depende de la temperatura media de la placa absorbedora. Y aquí aparece, por ejemplo, la emitancia del cristal, la emitancia del plato colector, ya de esos términos que hemos hablado, ¿no? Entonces, pues, solo falta tener estos datos, sustituirlos. Algunos de estos datos pues, son medibles, como por ejemplo la inclinación del colector pues se va a aproximar a la latitud del lugar. La velocidad del viento, pues esta velocidad de viento hace referencia a que el colector va a estar inmerso en una atmósfera y que el fluido se va a estar moviendo, va a estar pasando sobre él y le va a estar quitando energía. Entonces esa velocidad la podemos medir a través de un anemómetro. Y bueno, HW, que es el coeficiente de pérdidas por convección, pérdidas de calor por convección, que bueno, aquí lo podemos determinar a través de la velocidad y listo, ¿no? Entonces, como pueden ver, conocer estos parámetros implica conocer el coeficiente de pérdidas global, que lo podemos conocer a través de esta expresión que tenemos aquí arriba, que va a depender de UT, que vamos a poder determinarlo de esta manera, y también va a depender de U sub B, U sub E, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo calcular estos términos, ¿no? U sub B aquí lo podemos determinar a través de la conductividad térmica del aislante y el espesor de fondo, ¿no? Y U sub E, pues también de la misma conductividad, de M, que es la altura del colector, el perímetro del colector, y L', que es el espesor del aislante en las orillas, ¿no? Bien, el calor útil va a depender, bueno, conocer este calor útil va a depender de un factor que, bueno, va a depender del factor F3, que a su vez F3 depende de F2 y F1, pero también va a depender de S y va a depender de U sub L, ¿no? ¿Qué es el calor útil? Pues como, bueno, recordando, es el calor que al final de cuentas gana el fluido, ¿no? F1 surge de modelar al colector a través de las ecuaciones de transferencia de calor y resolverlas. Y bueno, por eso quedan aquí estos términos como tangente hiperbólico, ¿no? F1 pues va a depender de M, que aquí está M, es
es una raíz cuadrada del coeficiente de pérdidas global sobre la conductividad térmica de la placa colectora y el espesor de la placa colectora, ¿no? Entonces depende, F1 depende de esto, va a depender también de W, que es el espacio entre los tubos, D, que es el diámetro exterior de los tubos. Entonces, teniendo estas características que son propias del colector, conocemos F1. Conociendo F1 podemos conocer el siguiente coeficiente. Bien, aquí está. También vamos a necesitar el coeficiente global de pérdidas, el diámetro exterior, distancia entre los tubos, diámetro interior. ¿Sí? El diámetro interior, acuérdense que si hablamos de un tubo, pues vamos a tener un diámetro exterior y un diámetro interior, ¿no? Que es por donde pasa el fluido. Y además va a haber un coeficiente, el coeficiente de transferencia de calor por convección en la interfase tubo-fluido. Entonces estamos hablando de un coeficiente de transferencia por convección a través del tubo, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a ver, a veces conocer este coeficiente no es tan simple, y vamos a ver alguna metodología para conocer también este coeficiente de transferencia. Bueno, entonces, listo, conocemos F2, y conociendo F2 podemos conocer F3 a partir de esta ecuación, ¿no? Que va a depender del flujo másico, de la capacidad calorífica de quién, pues del fluido, coeficiente global de pérdidas, área del colector, y listo, ¿no? Hay que meter aquí. Ojo, aquí esta E es un exponencial, no la vayan a confundir con la E de acá, ¿sale? Este es un valor nada más y el otro es un exponencial. Ok, bueno, y aquí un ejemplo que ya lo van a ver ahí en la plataforma, está resuelto, y creo que viene bueno, aquí para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, H sub F, que es el que les comentaba, pues va a depender del número de Nusselt, de la conductividad térmica, en este caso del fluido, y D, ¿no? Que es el diámetro hidráulico aquí, a ver, sí me parece que D es, sí, es el diámetro hidráulico. Y bueno, y el número de Nusselt, una aproximación precisamente para el número de Reynolds en régimen laminar, que es pues el régimen, como son velocidades bajas, con excepción cuando hablemos de flujo forzado, pues prácticamente el fluido va a ser laminar. Entonces Nusselt, que lo necesitamos aquí, va a depender de esta constante, ¿sí? Que va a valer 4.4 más ese otro término que va a depender del número de Reynolds, que está aquí, va a depender del número de Prandtl y de otros parámetros, ¿no? A, B, M y N, ¿no? Entonces, si tenemos números de Prandtl próximos de 0 a 0.7, pues A, B, M y N toman estos valores. Si tenemos entre 0.7 y 10, toman estos valores, y de 10 en adelante, pues toman estos valores, ¿no? Pues con eso podemos conocer Nusselt, la conductividad térmica del fluido, pues es una propiedad, y pues bueno, aquí aparece, ¿no?, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, ¿no? Pues listo, con eso pues podemos conocer el coeficiente si es el caso de que no lo tenemos. Bueno, aquí un ejemplo, ¿sí?
para determinar el coeficiente de pérdidas, que bueno, ya va a estar resuelto. Y bueno, por el momento hasta aquí quedamos. Bueno, esto es todo por esta parte, ¿no?